Apreciados herejes, la presentación del libro de hoy es una presentación triple, cuya adquisición, al haber conseguido estos textos, me colma el espíritu de efervescente ánimo, padrino, así te lo pongo. Sin duda, estos son de los tratados científicos más rotos de la historia de la humanidad, y empezaremos en orden cronológico con las revoluciones de las órbitas celestes, Nicolás Copérnico. Lo que tenemos aquí es la primera edición histórica en español. Suena rimbombante, lo sé, suena guapachoso, pero esta pieza en realidad lo es. Este libro carga con todo el peso histórico de ser la primera traducción completa al español de la obra de Copérnico. Y adivina quién se echó semejante paquete. Sí, señoras y señores, México. En 1969, el Instituto Politécnico Nacional, con motivo del 500º cumpleaños de Don Copérnico, 500 suena como hechizo, pero no, son 500 años, dijo, vamos a hacer historia. ¿Y a quién le encargaron semejante misión interplanetaria? Bueno, al señor y doctor Manuel Tagueña Lacorte, él y junto un investigador del propio Instituto Politécnico Nacional. Ahora bien, me encontré este artículo en donde se establece que en España se hizo la primera traducción de la obra de Copérnico, pero realmente no. Allá lo intentaron, sí. El buen Juan Cedillo Díaz tradujo parte de la obra. De los 6 libros que la componen, solo tradujo 3 y lo hizo incompleto, realmente no terminó los capítulos. Como diría cualquier estudiante, profe, es que ya no me dio tiempo. Así que oficialmente y con medalla de oro bien merecida, la primera traducción completa al español de Revolutionibus Orbium Coelestium es mexicana. Y si eso no fuera suficiente, en México también está guardada la única copia de toda Latinoamérica de un original de 1543 de la obra de Copérnico. Así es, un verdadero tesoro que por alguna alineación interplanetaria extraña está aquí en México con el mole, el ajolote y la venenito, y soporta panzona. Ahora sí entramos en materia. Esta edición que tengo entre las manos no es cualquier copia que te encuentras en un tianguis o en una feria de libros usados. No. O bueno, sí, quizá con mucha suerte. Esta es una edición de colección hecha por el IPN en 1969, justo para conmemorar los 500 años del nacimiento de Copérnico, porque claro, nada mejor que decirle feliz cumpleaños Copérnico traduciéndole todo su libro al español 500 años después. Sacaron 1000 ejemplares en total, 200 en piel, así tipo grimorio alquimista, y 800 en pasta española como el que tengo, elegante, sobria y con porte. Además, damas y caballeros, los ejemplares vienen numerados y el mío en este caso es el 341. 341 de los 800 que se empastaron en este formato. Y por cierto, hablando de tirajes históricos, ¿sabías que la edición original de 1543 de Revolutionibus tuvo una impresión limitada de alrededor de 500 ejemplares? Owen Dingerick, el mayor experto, hizo un censo y descubrió que solo sobreviven unos 200 ejemplares de esta pieza original. Eso le da a cada copia el valor de una reliquia intergaláctica. Es decir, de los 500 que se imprimieron, ya solamente hay disponibles 200, están regados en el mundo. Son bien poquitos, uno de ellos está en México y seguramente algunos de los demás los tienen familias muy poderosas, museos y bibliotecas alrededor del mundo. Ahora hablemos un poco del contenido del libro porque De Revolutionibus no es solo la obra en la que Copérnico dice que el Sol está en el centro, la Tierra gira y la Tierra junto a los otros planetas le dan vueltas del círculo al Sol y ya. Este señor se puso metódico. La obra está dividida en 6 libros, sí, 6, que no son novela, pero vaya que traen giros. Barras copernicanas. El primer libro es donde lanza la bomba. Propone que la Tierra no es el centro del universo, así directo al ego humano. También plantea que la rotación diaria de la Tierra explica el movimiento aparente de las estrellas y que el Sol y no la Tierra
es quien ocupa el centro. ¡Sas! Luego vienen los libros 2 al 4, que son más técnicos: catálogo de estrellas, movimientos de la luna y hasta un poquito de trigonometría para los que disfrutan del sufrimiento. El quinto y sexto ya son para quienes sí traen su calculadora mental encendida. Ahí desarrolla los movimientos de los planetas en torno al Sol, cómo calcularlos, y ajusta lo que puede del sistema antiguo para que encaje con su nuevo modelo heliocéntrico. Y aquí entra lo grueso del asunto. Copérnico venía a derrumbar un modelo que llevaba más de 1000 años dominando la astronomía occidental. El modelo geocéntrico del universo, que ponía a la Tierra bien sentada en el centro y todo girando a su alrededor como si fuera la reina del universo. Con su propuesta heliocéntrica, Copérnico reordenó el cosmos, pero también reordenó la idea de nuestro lugar en él. Eso abrió un parteaguas. Su teoría fue como prenderle la mecha a la revolución científica. Sin Copérnico no habría Galileo con su telescopio, ni Kepler con sus órbitas elípticas, ni manzanas cayendo en la cabeza de Newton. Fue el primero en decir, con calma pero firme, bueno, en realidad no fue el primero, pero sí lo dijo con calma y con firmeza: amigos, carnales, no estamos en el centro, y está bien. Mira, dale un llegue. Les voy a contar un chisme editorial de la primera vez que se publicó la obra en 1543, justo en el lecho de muerte de Copérnico. El libro fue publicado con un prólogo anónimo que suavizaba todo. ¿Por qué? Porque la idea de que la Tierra no fuera el centro del universo no caía muy bien a muchos círculos, como los que encendían hogueras, por ejemplo. El autor de ese prólogo fue Andreas Osiander, que sin avisarle a Copérnico, más o menos dijo: esta obra es solo una hipótesis útil para hacer cálculos. No se lo tomen tan en serio, ¿eh? Como diciendo: no se espanten, tranquilo viejo, no queremos problemas. Si Copérnico fue el sabio discreto que soltó su bomba con elegancia matemática, Galileo fue el tipo que 100 años después se subió a la azotea con su telescopio y gritó: ¡pero claro que gira! Y ahí es donde entra El Mensajero Sideral, publicado en 1970 por el Instituto Politécnico Nacional, de nuevo. Es una edición que, al igual que la de Copérnico, es de colección, numerada, encuadernada en pasta española y con ese aire de esto es importante, cuídalo. Este librito, delgadito pero explosivo, recopila las observaciones telescópicas que Galileo hizo en 1610. ¿Y qué vio? ¿Qué vio en los cielos Galileo con su telescopio? Un montón de cosas que, según los sabios antiguos, no deberían estar ahí. Fue como si Galileo le hubiera dicho al universo: te estoy viendo y no eres para nada como me contaron. Ahora, este Mensajero Sideral no es cualquier libro. Estamos hablando de una edición facsímil, o sea, una réplica exacta del original publicado por Galileo en 1610. Cada tipografía, cada manchita, cada detalle gráfico, todo está ahí, como si hubieras viajado en el tiempo y te hubieras traído el libro bajo el brazo. Pero no solo eso, esta edición que tengo aquí se trata de una pieza bilingüe. De un lado el texto original en latín y al otro lado la traducción al español, lo que la hace una pieza única en Latinoamérica. Y eso ya es decir bastante. Estamos hablando de México, un país en el que apenas unas décadas antes de que estos títulos se publicaran, estaba saliendo de una revolución. Y de pronto, en medio de un proceso de modernización, una institución pública decide traducir, imprimir y preservar uno de los textos científicos más revolucionarios de la historia. Eso no es solo un gesto editorial, es un acto cultural y político. Es México diciéndole al mundo: nos interesa el conocimiento científico y lo queremos en nuestra lengua. Y como dije, esta es una edición también numerada y limitada. En este caso yo tengo la número 252 de 500 ejemplares. Pero vayamos al corazón de la historia. Imaginen a Galileo, un hombre al que le llega el rumor de que en Holanda crearon un instrumento con el que las cosas que están muy lejos se pueden ver como si estuvieran enfrente de ti.
Eso para Galileo fue genial, le detonó algo en el cerebro porque se olvidó de todo trabajo, de todo, y se volcó completamente en crear su propio telescopio sin haber visto nunca antes uno, solo habiendo escuchado sobre su existencia. Aquí vamos a hacer una pausa dramática y vamos a leer cómo Galileo nos cuenta este hecho. Apenas me enteré de la existencia del telescopio, abandoné por completo las demás ocupaciones y me dediqué al estudio del mismo. Apoyado en el principio de la doctrina de las refracciones, construí un instrumento y perfeccionándolo paso a paso, logré que los objetos se vieran aumentados más de 1000 veces y unas 30 veces más cerca que cuando se observan a simple vista. Y luego remata con esta joya que merece elevar un amén al cielo. Sería superfluo enumerar los beneficios que este aparato trae tanto en la tierra como en el mar, pero yo dejé lo de la tierra y me entregué a observar el cielo. ¡Boom! Así de directo, Galileo no solo miró al cielo, sino que inventó un aparato a modo de ventana que nos abrió el universo y Galileo comenzó a descubrir realidades inesperadas. Descubrió lunas girando alrededor de Júpiter, manchas en el Sol, montañas en la Luna, las fases de Venus. Todos esos hechos que según Aristóteles eran imposibles porque los cielos debían ser perfectos e inmutables. Aguántenme tantillo, me tengo que poner los lentes porque el fucking foco me está deslumbrando y ya me arden los ojos. Y bueno, aquí empieza el morbo. La iglesia en ese tiempo se regía por la doctrina tomista. Santo Tomás de Aquino había sido la autoridad filosófica oficial y cualquier idea que se apartara de él se consideraba peligrosa. De hecho, las órdenes venían así de claro y te lo leo. A cualquiera que enseñe ideas contrarias a Santo Tomás o a quien introduzca nuevas cosas en filosofía por su propia iniciativa o a partir de oscuros autores, se le ordenará retractarse de ellas inmediatamente, pues nosotros tenemos escuelas como es grato a Dios, en las que todo lo que ocurre fuera del voto de obediencia es simplemente inaceptable. En otras palabras, Galileo no solo estaba rompiendo con Aristóteles y Ptolomeo, sino también con Santo Tomás en conjunto. Cuando en 1616 la Inquisición declaró el heliocentrismo como filosóficamente absurdo y formalmente herético, contrario a las escrituras, ordenó que Galileo no enseñara ni defendiera esas ideas bajo pena de ser detenido. Y eso fue solo el principio del juicio que terminaría hasta 1633 con la abjuración forzada de Galileo, prohibieron su obra y lo encarcelaron domiciliarmente. Y es que claro, Galileo no solo estaba viendo las estrellas a través de un telescopio, estaba mirando más allá del dogma, porque seamos sinceros, el problema no es ver cosas nuevas, sino decirlas en voz alta. Para que nos demos una idea, la iglesia en su celo por mantener el orden del universo y de las aulas, tenía reglas muy claras. Por ejemplo, un documento fundacional, permíteme buscarlo, un documento fundacional concretaba lo siguiente: en lógica, filosofía natural, filosofía moral y metafísica se seguirá la doctrina de Aristóteles y también en otras artes liberales. Y como si eso no bastara, en los decretos de la Quinta Congregación General de los Jesuitas en 1593 al 94 se dice lo siguiente: en temas de alguna importancia, los profesores de filosofía no se desviarán de las opiniones de Aristóteles, a menos que éstas sean contrarias a la enseñanza que se acepta en todas las escuelas, o especialmente si su opinión es contraria a la fe ortodoxa. En otras palabras, la ciencia podía avanzar, hacer investigación, mientras no se metiera con Aristóteles. Y en ese contexto Galileo llega con su mirada rebelde y su telescopio bajo el brazo. Amigos, hay montañas en la luna, lunas girando alrededor de otros planetas, y las estrellas son más de lo que jamás imaginamos.
Y claro, Galileo no se quedó ahí, porque una cosa es mirar al cielo y otra atreverse a debatirlo públicamente. Y fue entonces cuando Galileo decidió escribir una obra que es el colmo del atrevimiento ilustrado. Se trata de el diálogo sobre los dos máximos sistemas del mundo, tolemaico y copernicano. Publicado originalmente en 1632, este texto no era un tratado árido. No, Galileo lo disfrazó de diálogo muy al estilo platónico y situó a tres personajes en la charla: Simplicio, Sagredo y Salviati. Y ahí, con aparente cortesía, se iban desmenuzando una por una las ideas aristotélicas, confrontándolas con las nuevas observaciones y razonamientos que respaldaban esas observaciones y al modelo copernicano. ¿Cuál fue el truco? Que Galileo no estaba dictando doctrina, según él, sino que ponía a los personajes a debatir, a pensar, pero bueno, claro, a nadie se le escapó que Simplicio estaba defendiendo a Aristóteles y a Ptolomeo y quedaba como el menos agudo. Simplicio era el más tonto en el diálogo y casualmente estaba debatiendo y argumentando con la misma narrativa que el Papa. Y eso, por supuesto, no le sentó nada bien a Roma ni al propio Papa, que estaba encarnado en el personaje de Simplicio el Estúpido. Esta edición ha sido publicada por Alianza Editorial. Es una colección, creo que son 5 libros que componen esta colección. Hay uno de Kepler, uno de Newton, uno de matemáticas y otro que no recuerdo. Es una edición muy buena. La introducción es bastante exquisita, es muy buena, es muy rica en contenido la introducción y las notas. Ayuda mucho a entender, pues, no solo el contenido del diálogo, sino también el contexto de tensión y de censura en el que fue escrito el diálogo, la obra. Y bueno, después de la publicación de este libro y de que circulara en Roma, pues ahora sí le cayó el juicio durísimo a Galileo. Y así, de esta forma, muchachos, entre cielos observados, dogmas desafiados y libros que casi arden en la hoguera, y qué bueno que no, cerramos este pequeño viaje por 3 piezas cruciales que para mí no solo son reliquias editoriales, son testimonio de un pensamiento que se atrevió a dudar y a confrontar, un pensamiento combativo, porque eso es lo que tienen en común estos 3 libros. O sea, por una parte, Copérnico calculando un universo sin la Tierra en el centro, Galileo afinando lentes y provocando temblores en el Vaticano, y editores mexicanos que siglos después decidieron traducir y preservar estas piezas en plena mitad del siglo XX. Copérnico movió la Tierra, Galileo volteó hacia arriba y dijo: «Es cierto, se mueve», y Aristóteles desde el más allá pegó un grito diciendo: «Oigan, yo dejé todo bien ordenadito. ¿Quién me desacomodó el cosmos?».